Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y escuchan por este medio. Es para mí una bendición el poder saludarlos en este día y poder compartir con ustedes una reflexión que le he puesto por nombre Confiar en Dios en la dificultad. Se cuenta que en cierta ocasión una pobre mujer demandaba al sultán de Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. En la reunión donde estaba junto con el sultán, le preguntaron, ¿cómo la perdiste? Y ella contestó, estaba en mi casa y me dormí. El sultán le preguntó, ¿y por qué te dormiste? Y ella le contestó, me dormí porque creí que vos estabas despierto. Al sultán le agradó aquella respuesta por la confianza demostrada en su gobierno, que ordenó que inmediatamente se le pagara todos los bienes o se le repusiera los bienes que ella había perdido durante ese robo. Se espera que los gobiernos humanos vigilen el interés de sus gobernados, pero multitud de veces fracasan. No cumplen con el propósito por el cual están en esos puestos. Pero no es así en el gobierno de Dios, ya que Dios nunca duerme. Él siempre está atento a cada una de nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en las situaciones más difíciles, cuando muchas veces creemos que Dios no está con nosotros, es cuando Él ahí está apoyándonos, ayudándonos, y muchas veces no nos damos cuenta. En las pruebas más difíciles, Dios ahí está. Quisiera pedirles que me acompañen a leer el Salmo 103, 19. De la Nueva Versión Internacional dice, y Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. La palabra de Dios es clara. Dios es quien gobierna sobre todos y Él tiene el control de todo. Entonces, ¿a qué tememos? ¿Por qué no confiar en Dios si Él es quien gobierna todo? Vamos a ver en un versículo, en un pequeño párrafo de la Biblia, unas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y unas grandes razones por las cuales debemos de confiar en Dios. Y está en Nahum 1:7. En la Nueva Versión Internacional dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Aquí vemos grandes promesas del Señor para nuestra vida y unas grandes razones por las cuales debemos de confiar en Él. Y número 1, Dios es bueno. Romanos 8:32 en la Nueva Versión Internacional dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Vemos en este versículo que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Lo dio a que muriera por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Cristo, por amor a cada uno de nosotros, sufrió la peor humillación. Entonces, si Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, por amor a cada uno de nosotros, ¿cómo no nos puede dar todo lo demás? ¿Cómo no confiar en Él si Dios no nos va a negar nada? Número 2. Dios es nuestro refugio en la angustia. Proverbios 18:10 de la traducción lenguaje actual dice, Dios es como una alta torre, hacia Él correrán los buenos para ponerse a salvo. Cuando éramos niños, ¿a dónde íbamos cuando teníamos miedo? ¿Hacia dónde corríamos? Hacia nuestros padres, ¿verdad? Porque nos sentíamos seguros. Y me acuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, Michael, cuando estaba pequeño, Celso, Ken, cuando estábamos acostados en nuestra casa, a veces alguno de ellos tenía un sueño y tenían miedo, y a mí no me gustaba que
se quedaron con nosotros en la misma cama, pero en la mañana amanecían ahí en medio de los dos con mi esposa. ¿Y por qué era esto? Porque ellos tal vez sentían miedo en su cuarto, en su cama. ¿Y a dónde corrían para sentirse más seguros? Con nosotros, ¿verdad? Con sus padres. Entonces, así es nuestro Dios. ¿A dónde tenemos que ir cuando tenemos miedo? Hacia Dios, porque Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra torre. En los tiempos bíblicos existían 6 ciudades llamadas ciudades de refugio. Estaban en el reino de Israel y en el reino de Judá. Si alguien cometía un homicidio involuntario, ellos podían ir y pedir asilo en cualquiera de estas ciudades para poder estar a salvo de las venganzas de sangre, ya que afuera de estas ciudades podían ser muertos o castigados por venganza de aquellos a quien tal vez mataron sin querer. Por eso dice que eran los que habían cometido un homicidio involuntario. Entonces, lógicamente, ellos tenían que ser remitidos a un juicio donde se veía si realmente el homicidio había sido por querer hacerlo o era un homicidio involuntario, algún accidente. Si esta persona era declarada inocente del homicidio, o sea, que sí lo cometió, pero no queriendo, podía ir a estas ciudades donde tenían que protegerlo. De igual manera, si lo vemos con Dios, nosotros si vamos al juicio, somos condenados, ya que por el pecado nosotros somos condenados, pero gracias al sacrificio de Cristo, en el juicio Él nos absuelve, ya que Él entregó su vida por cada uno de nosotros, y gracias a ese sacrificio nosotros tenemos esa libertad de poder ir a Dios como nuestro refugio, porque por medio de Cristo nosotros somos libres de todo pecado. Entonces Dios es esa ciudad a la que nosotros podemos ir y tener ese refugio que nosotros necesitamos. Dios es esa alta torre. Una torre alta es algo que está fijo, que no se mueve, que es segura, y Dios no se mueve, Dios no cambia, y con Él estamos seguros. Número 3. Dios es protector de los que confían en Él. Romanos 8:31 de la Reina Valera 60 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Pero aclara algo que dice que es protector de los que confían en Él. Tenemos que tener fe, como dice Hebreos, que Él primero existe y que Él es galardonador de todos los que en Él creen. Tenemos que tener esa fe, esa certeza que Él es quien nos guarda, que Él es nuestro protector y que en la angustia y en las preocupaciones podemos ir a Él y Él nos va a guardar. Él nos va a rescatar, nos va a proteger, nos va a proveer. Entonces, en este versículo que acabamos de leer de Nahum, creo que se encierra una gran promesa para nuestra vida, pero sobre todo 3 grandes razones por las cuales debemos de confiar en Dios. No debemos de dudar, debemos de estar seguros que en la tribulación Él está en medio de nosotros, guardándonos y respaldándonos. En resumen, debemos aprender más de Dios, debemos estudiar la Biblia, debemos leer cada día más, y no solo leerla, estudiarla, practicarla, y sobre todo tener esa comunión con Dios, orar día con día, tomarnos ese tiempo de poder orar, darle ese tiempo a Dios, poder estar en comunión con Él para poder tener esa confianza, esa fe de que Dios es quien nos guarda, que Dios es, primeramente, que Dios nos ama, que Él es bueno, que es nuestro refugio y nuestro protector. Entonces no dudemos que Dios es nuestro pronto socorro. Confiemos en Él, busquémoslo cada día más, oremos como les decía, leamos su palabra, estudiemos más y sobre todo pongámosla en práctica y demos esa esperanza que nosotros tenemos de esa vida eterna gracias al sacrificio de Cristo a aquellas personas que tal vez lo necesitan, que tal vez aún no lo conocen, pero muchos de nosotros sí, y podemos con nuestro testimonio dar
esa esperanza a estas personas que también lo necesitan. Hablarles de esa salvación, hablarles de esa vida eterna. Tenemos que ser ejemplo para otros y caminar siempre de la mano de Dios, protegidos y confiados en que Él está con nosotros, que Él es quien nos provee, Él es quien suple todas nuestras necesidades. Quisiera pedirles en esta hora que podamos tomarnos un tiempo para poder orarle a Dios. Amado Padre, gracias Señor por el privilegio que nos da de poder ser llamados hijos tuyos. Gracias porque tú eres bueno y tú, Señor, en tu infinita misericordia y en tu gran amor diste a tu único Hijo por amor a cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no valoramos ese sacrificio tuyo. Perdónanos, Cristo, porque muchas veces hacemos de menos ese sacrificio que hiciste, que aparentemente para nosotros no cuesta nada, pero a ti te costó la vida, tu sangre derramada en esa cruz. Ayúdanos a valorar, a atesorar y a poder vivir conforme tú quieres, conforme a tu palabra, a poder confiar en que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres nuestro refugio, nuestro protector en medio de la angustia. Te pido, Señor, en esta hora que bendigas a todas aquellas personas que están viendo a través de este medio, este mensaje, y que seas tú quien hables a sus corazones y que, Señor, tú siempre seas el que nos respalde en todo. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos tu nombre. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.